algunas dudas que ustedes tengan durante estos últimos minutos en el chat. ¿Ok? Laringe súper rápido. Creo que son 15 o 20 diapositivas, no más. ¿Ok? Vamos, entonces en generalidades podemos decir que la laringe, línea media, entre la tercera y sexta vértebra cervical. En los hombres es más grande la laringe, las mujeres es más corta. De hecho, los hombres tienen las cuerdas vocales más largas y más gruesas. Y a eso se debe que su voz es más gruesa, ¿no? Más grave. En cambio, las mujeres las tenemos la voz un poquito más delgada, las cuerdas vocales más delgadas, la voz más aguda, ¿no? ¿Cuándo es que empiezan estos cambios? Pues en la adolescencia. Por eso cuando pasamos de tener una laringe de niño a una laringe de adulto, es que es una laringe que aún es incompetente, las cuerdas vocales no cierran bien, aparecen los famosos gallos, ¿sí? Cuando ya están en cambio de voz, está adaptándose, digamos que la laringe pequeña al tórax que ya creció. Entonces hay más aire que expiramos porque hablamos en expiración. Entonces hay más aire del tórax, la laringe aún es incompetente, hay fugas de aire, se llaman gallos, ¿ok? Las funciones de la respiración, pues protección, fonación, oxígeno también, ¿no? Respiración, eso ya lo sabemos. El esqueleto laringio osteocartilaginoso sí, está formado básicamente por la laringe cartilaginosa, cartílago, por ejemplo, tiroideo, bien cerquita de la glándula tiroides, el cartílago cricoides, aquí el primer anillo, debajo, encima del primer anillo traqueal, ¿no? Cartílago cricoides, que es como un anillo, ¿sí? Es la parte posterior, ¿no? Es la parte posterior, la parte anterior, la epiglotis, desde adelante hacia atrás, viene a cerrar y a proteger las cuerdas vocales de la deglución. Acá estamos viéndola por atrás, ¿cierto? Entonces, adelante la epiglotis, sumamente importante para diferenciar la vía digestiva de la vía respiratoria, ¿no? Esas epiglotis nos ayudan. ¿Qué más? Acá las tenemos en rojo, no sé por qué está rojo. No debería ser así. Los cartílagos que los vamos a ver ahora, aritenoides, corniculados, cuneiformes, chiquitos, que no tiene importancia saberlas, ¿no? Músculos de la laringe no es tan importante, recuerden los que están por fuera, son los extrínsecos, ¿no? Por fuera. Y por dentro, solamente recordar los músculos importantes que ahora les voy a decir. No importa cuáles son los que abren, los que cierran, los que se estiran, los que no, lo que importa son los que yo les voy a decir. ¿Ok? Entonces, de los músculos, recordar primero el músculo tiroaritenoideo, porque son los que forman las cuerdas vocales verdaderas. ¿Ok? Y el otro músculo finalmente a recordar es el cricotiroideo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, músculo tiroaritenoideo, que es justamente el que forma las cuerdas vocales verdaderas, está cubierto por un epitelio plano no queratinizado, porque si está queratinizado se llama leucoplasia. Entonces, normalmente no queratinizado y láminas propias o submucosas, ¿no? Superficial, intermedia, profunda, por ejemplo aquí, donde se puede encontrar el edema de Reinke, ¿cierto? Importante verificar en la lámina propia que haya esta inflamación con un acúmulo de gelatina o una masa gelatinosa que se llama edema de Reinke, se produce en fumadores. Vamos a verlo más adelante, ¿ok? Y el músculo, que es el músculo tiroaritenoideo. Entonces, esa es una cuerda vocal. Es músculo cubierto por un epitelio no queratinizado, ¿sí? ¿Qué más vemos? Vemos que la función de la laringe pues está dada básicamente porque se mueve. Una porción motora y una porción sensitiva en la laringe. La porción motora básicamente dada por el nervio laringio inferior o laringio recurrente, ¿cierto? Entonces, y aquí viene la importancia del músculo cricotiroideo, que el nervio laringio inferior o recurrente inerva todos los músculos de la laringe excepto el cricotiroideo, el CT, ¿no? El cricotiroideo. Entonces, aquí está el décimo par. Tenemos acá el nervio laringio superior, el nervio laringio inferior o recurrente. ¿Por qué inferior o recurrente? Porque cae y vuelve a subir, recurrente, ¿ok? Inervando todos los músculos de la laringe excepto al músculo cricotiroideo. En el lado izquierdo, este nervio laringio recurrente va a rodear a la aorta, al callado de la aorta. Y el lado derecho, la subclavia, ahora se los muestro en una fotito. Y la otra función o la otra, digamos, inervación sensitiva está dada por el nervio, principalmente el nervio laringio superior, que es básicamente sensitivo. ¿Ok? Si es que el paciente tiene un problema del nervio laringio superior o sensitivo, ¿tendrá disfonía o no? La respuesta es no, porque ese es un nervio sensitivo. Si tiene este problema de afectación del nervio superior, laringio superior,
lo que va a tener es neumonía aspirativa. ¿Por qué? Porque no tiene sensibilidad, no va a haber el reflejo tusígeno de protección. Entonces, al estar insensible, el paciente puede tener neumonía aspirativa a repetición. Así que este nervio también es importante. Ambos nervios pueden dañarse cuando tenemos una cirugía de tiroides. Miren lo cercano, ¿no? Cirugía de tiroides está muy cerquita a los nervios laringeos subrecurrentes y superior. Entonces, importante aquí evaluar eso, ¿no? Bien, ¿cómo evaluamos una laringe? Pues fácil, hacemos una nasolaringoscopía, ¿no? Qué linda esta chica. Y acá también vemos una laringoscopía indirecta, ¿no? Con el espejito, que es el espejito laringeo que utilizamos. Yo lo hacía en mis alumnos, ¿no? Para ver más o menos cómo se puede reflejar, ¿no? La laringe en el espejo. Bien. Esa se le llama laringoscopía indirecta. Esta es la directa, por supuesto. Nasolaringoscopía o laringoscopía directa y con el espejito es indirecta. Bien, ¿qué más vemos? Esta es una imagen súper bonita. No importa que ustedes se la aprendan porque no es motivo. Lo que quiero nada más recalcar es que la cuerda vocal verdadera se encuentra más abajo, la cuerda vocal falsa está más arriba, si la pueden notar, y entre las dos hay un espacio que se le conoce como ventrículo. ¿Okay? Este ventrículo se encuentra entre los dos. ¿Okay? La parte posterior, aritenoides, es la parte donde se acerca al esófago, que está por acá atrás, ¿sí? Y cuando hay reflujo faringolaringio, este reflujo afecta a los aritenoides que se ponen rojitos. Es todo lo que tienen que saber, ¿ok? Nada más, cuerdas vocales, falsa, verdadera, falsa, ventrículo y aritenoides en relación al esófago. Entonces, aquí estamos viendo la supraglotis que está en rojo, ¿no? Conformado básicamente por epiglotis, el vestíbulo, que es todo, vestíbulo, epiglotis, las cuerdas falsas o bandas que se encuentran aquí, estas, las cuerdas falsas, más abajo las cuerdas verdaderas que están en azul, cuerdas vocales verdaderas, en medio el espacio conocido como ventrículo, ¿sí? El espacio como ventrículo, y acá está la subglotis que comienza por el anillo cricoideo, ¿no? O el cartílago cricoides. Bien, pregunta para ustedes, ¿qué pasaría si es que esta pared llamada ventrículo es delgadito o es delgadita? Por aquí viene la primera patología, ¿no? Ese ventrículo. Vamos a ver, miren. Ventrículo, entonces cuerdas falsas abajo, cuerda verdadera arriba, el espacio ventrículo. Si se debilita de manera congénita o algo genético que tienes esto débil, ¿no? Al momento de hacer valsalva, pues eso me pasó una vez cuando era residente. Señora viene con un problema de oído. A ver, señora, haga valsalva. Venía nada que ver con la laringe, venía por el oído. Haga valsalva para ver cómo se mueve su tímpano. Hizo valsalva y ¡pum! Apareció esto, ¿no? Laringocele, pero en su caso era bilateral. Tenía una debilidad en los músculos del cuello y tenía una masa que aparecía cuando hacía valsalva. ¿En qué pacientes viene esta patología? Primera pregunta. Pacientes trompetistas, saxofonistas, sopladores de vidrio, ¿no? Que hacían valsalva y que por alguna razón tenían este problema de la debilidad, aparecía esta masa, ¿no? Que es como una hernia, digamos. Cirugía como tratamiento y solución. ¿Ok? Laringocele. Muy bien, vamos a los problemas de la laringe, específicamente los síntomas laringeos, ¿no? Como la disfonía, pues ustedes saben todos que es digamos que la alteración en la capacidad o en la voz, ¿no? En la calidad de la voz, ¿no? La voz es alterada, pues se llama disfonía. Estridor, un temazo. O sea, estridor es un tema que nunca, es que tenemos que saberlo. El estridor lo van a ver ustedes sobre todo en los pacientes que tienen una patología en el árbol bronquial de acuerdo a la ubicación. Por ejemplo, miren esta imagen. Si el estridor es inspiratorio, ¿no? El estridor es la respiración ruidosa, es el estridor. Si es que es inspiratorio, es porque tienen un problema bien arriba, glotis o subglotis, bien arriba. Por ejemplo, un tumor, ¿sí? O un granuloma, ¿no? Muy frecuente ahora en pandemia, ¿no? Post pandemia, los granulomas. Si el estridor se encuentra en la expiración, atentos aquí, por ejemplo, aquí, ¿qué estamos viendo? Estridor expiratorio, ¿por qué? Porque el problema es bien abajo, ¿no? Asma, ¿no? CRUP, ¿no? Por ejemplo, problemas de la luz bronquial. Estos van a producir estridor en la expiración. ¿Cierto? Una expiración prolongada. ¿Dónde? En el asma. Entonces, cuando ustedes escuchen expiración
o estridor en la expiración o la expiración prolongada, un estridor, todo lo que sea en la expiración, es que el problema es bien abajo, ¿ok? En la inspiración es bien arriba, ¿sí? Pero si el estridor está en ambos tiempos respiratorios, pensemos es un problema, en un problema de la tráquea, ¿ok? Entonces, importante reconocer si el estridor es inspiratorio, es expiratorio o es bifásico, ¿sí? Ya saben, estridor es la respiración ruidosa. Seguimos. Disnea, disfagia, dificultad respiratoria. Pues vamos. Primera patología, la patología congénita llamada laringomalacia. Miren la epiglotis, está muy enrolladita, es una epiglotis muy fofa, muy flappy, como le llaman, ¿no? Muy colapsable. Entonces, cuando el paciente respira, en vez de abrirse, la epiglotis se colapsa. Y ese ruido genera un sonidito, ¿cierto? Que los mamás escuchan a su bebito. No son bebés recién nacidos, no son bebés de 5 o 6 semanas de nacidos y tienen esta respiración ruidosa, ¿no? Esta inspiración ruidosa. No hay disnea, nada, pero y se presenta porque hiperlaxitud. Si es que el paciente se corrige espontáneamente en meses, bacán. Pero si el paciente tiene problemas para lactancia, no crece bien, no está desarrollándose bien, no crece adecuadamente en su perfil ponderal, etcétera, ahí se opera, ¿ok? O se trata con ranitidina, antirreflujo, ¿ok? Pero lo normal de habitud es que no se trate, solito va a mejorar. Se llama laringomalacia, ¿ok? No tiene nada que ver con prematuridad o que bebé recién nacido, no, eso aparece a partir de la quinta o sexta semana postnatal. Muy bien, estenosis, membranas laringe, granulomas, que los vamos a ver con cierta frecuencia en intubados, ¿no? Vamos a ver los problemas de parálisis, que pueden ser también laringias, ¿no? Centrales y periféricos. En las parálisis laringias periféricas, que son las más frecuentes, tenemos que pensar siempre el 90% en el nervio laringio superior y en el inferior. Ya les dije cuál es el efecto en un problema del laringio superior e inferior. El superior, ya lo saben, problemas de la sensibilidad, ¿no? No sienten el reflejo tusígeno, post cirugía de tiroides, riesgo de neumonía aspirativa y suelen mejorar con el tiempo, no requieren tratamiento. Pero el nervio laringio inferior, eso sí, hay que tener cuidado porque el nervio laringio inferior, este es motor. Entonces, este inferior o motor, ¿no? Es el más frecuente y es también, obviamente, post cirugía de tiroides, antes con más frecuencia, ahora cada vez menos. También puede darse por otras causas, ¿no? Por ejemplo, tumores malignos de pulmón que afectan a este nervio. Miren acá, por ejemplo, antes de seguir, miren esta imagen, van a ver ustedes cómo es el nervio laringio inferior izquierdo y cómo es el nervio laringio inferior derecho. Cada uno tiene distintas rutas y distintos recorridos. Miren, el derecho es más cortito y le da vuelta a la subclavia. El izquierdo es más largo y baja hasta el callado de la aorta. ¿Qué significa? Que tiene un recorrido más largo. Por lo tanto, tengo más chance de poder afectarlo. Por esa razón, pregunta de residentado, la cuerda vocal que con mayor frecuencia se paraliza es la, ¡pum!, esa, la que están viendo abajo a la derecha, la izquierda. ¿Ok? La izquierda, porque es más largo el recorrido y tengo para acá, tengo problemas de la aorta, problemas de aurículas, problemas de pulmón, mediastino. En cambio, en la derecha, básicamente es cuello. Entonces, el abordaje es distinto. Si tengo una parálisis laringea derecha, le pido imágenes de cuello. Si tengo de izquierda, le pido mediastino, tórax y cuello. ¿Ok? Ahí es más largo y hay más posibilidades, es la más frecuente. Vemos problemas de pulmón, mediastino, cardíacos. Si el problema de la parálisis laringea es bilateral, miren, ¿qué pasa si yo tengo una parálisis así? Se quedan las cuerdas vocales abiertas bilateral. Sí, pues no va a poder hablar, va a tener disfonía, pero también va a tener el riesgo de neumonía aspirativa porque no se mueve, ¿cierto? Están así, abiertas. Ok, hay que tener cuidado con la neumonía aspirativa. Pero si yo tengo un paciente con una parálisis bilateral laringea en aducción, o sea, así, en aducción, ¿de qué tendría riesgo yo? Si tengo una parálisis en aducción, tengo riesgo de una falla respiratoria, ¿cierto? De un paro respiratorio. Se le bloquea la laringe y se muere en ese segundo. Entonces, lo que hay que hacer con nuestros pacientes en aducción, estos se van ahorita a traqueostomía, ¿ok? Porque la vía aérea, ustedes saben, es sumamente importante. O sea, la vía aérea empieza, yo sé que es la nariz, pero en laringe
vía aérea digamos que subglotis, glotis, laringe, todo eso no lo podemos ver ni manejar de inmediato. Entonces, tenemos que estar preparados. Paciente con una parálisis lateral, inmediatamente en aducción a traqueostomía. Entonces, aquí va, no sé si se mueve, no es video, pero esa es una cuerda vocal izquierda paralizada, ven que es más delgadita, está hipotrófica, casi no se mueve, ¿no? En abducción. Izquierda siempre la más frecuente. Entonces tenemos las causas idiopáticas, ¿no? Cervicales, cirugías, traumas, ¿no? Cánceres, intubaciones complicadas, intubaciones difíciles también, por supuesto, y causas torácicas, ¿no? Ayer estaba en un webinar que hablaba sobre patologías cardiovasculares y parálisis laringe. O sea, tiene hasta un síndrome. Por ahí te los digo. No sé si es importante. Al final de la clase se los pongo. Tiene un nombre propio. Yo no lo sabía. ¿Okay? Muy interesante, muy interesante. Entonces, ahí va. Se llama síndrome de Ortner, ¿no? Cuando tienes una parálisis laringea por un problema cardiovascular, ¿no? Interesante. Ok. De hecho, yo lo he tenido, pero no sabía que se llamaba así. Bien, patologías infecciosas, rapidito, por ejemplo, el croup, eso lo van a ver en pediatría, ¿no? El croup por difteria o el croup verdadero ya casi no se ve, la difteria ya casi desapareció, ¿no? Creo que hubo un brote en Perú, me parece, hace no mucho tiempo. Corynebacterium diphtheriae casi no se ve. Lo que van a preguntar, sí, es en laringe y niños, la laringitis supraglótica o epiglotitis o también llamado croup. El croup bacteriano. Croup bacteriano o epiglotitis, más lo conocen como epiglotitis, es este niño. ¿Ok? Fíjense bien la cara de ese niño, miren la postura como está, en trípode, la boquita abierta, no puede respirar y por eso se le cae la saliva al niño. Entonces, esa epiglotitis estaba causado antes por el Haemophilus influenza tipo B. No es el mismo Haemophilus influenza del oído, este es el tipo B. Pero por la vacunación ha disminuido felizmente, pero sí, seguimos todavía manteniendo esa imagen del Haemophilus influenza, ahora es el staph, ¿no? O el estreptococo A, perdón. En niños no tan chiquititos, 2 a 6 años, ¿no? Preescolares, tóxico este niño, dolor de garganta, estridor inspiratorio. ¿Por qué estridor? Porque miren cómo está la epiglotis, está hecha una masa. Entonces, esa epiglotis no permite que el paciente, pues, respire, ¿no? No puede pasar tampoco los alimentos ni la saliva, entonces babeo, salivación, tiene la voz gangosa o la voz en patata caliente, ¿no? Y este paciente es una emergencia ya. Toman ustedes una radiografía, van a encontrar la imagen en dedo gordo, ¿sí? Porque la epiglotis así de costadito está súper hinchada o edematosa como le están viendo en esta endoscopía. Estos pacientes son una verdadera emergencia. 2/3 de ellos requieren intubación o traqueostomía. O sea, intubación si lo puedes intubar. Si no, ¡pum! Traqueostomía de emergencia. ¿Okay? Primero intubación y si no, ¡pum, pum, pum! En ese momento traqueo, porque el paciente se puede morir. O sea, la vía aérea es sumamente delicada. Cefalosporina de tercera o ampicillolactam y corticoides para tratar. Entonces, epilotitis, esta sí es brava. ¿Okay? En cambio, esta no. Esta otra es la laringotraqueitis o croup viral. Vean ustedes, es un virus más suave, digamos, que no tan agresivo como el otro, es el virus para influenza. Uno, menos frecuente el virus incisional respiratorio. Miren dónde afecta. Acá en la subglotis, por eso que se le llama laringitis subglótica o laringotraqueitis, más conocida como laringotraqueitis, ¿no? Este problema es más frecuente, felizmente. Vean ustedes, 80% de casos, nada más, nada menos, ¿no? Está bien. Felizmente más frecuente que la epilotitis, ¿no? Y menos grave. Que más frecuente y menos grave. Niños más chiquititos, ¿no? Lactantes, 3 meses hasta 5 años. Pero estos niñitos, obviamente con su antecedente viral, tienen el estridor progresivo inspiratorio, pero no están tóxicos. O sea, el croup viral o laringotraqueitis, los niños pueden estar corriendo en la emergencia con su tos perruna, ¿no? Con una tos metálica de timbre agudo, pero no hacen mucha fiebre, no hacen disfagia o dinofagia y se la pasan tranquilos. Entonces es la más frecuente, felizmente, la menos agresiva, ¿no? La radiografía van a ver ustedes en punta de lápiz, como lo pueden ver, lo estoy señalando aquí. ¿Por qué? Porque el edema que se encuentra en la subglotis, ¿no? Está como edematoso. Entonces en la imagen se ve así como en punta de lápiz, ¿no?
Tratamiento con corticoides, sobre todo humidificación del aire, ¿ok? Esa hay que humidificar el aire, ¿sí? A diferencia de la bronquiolitis, que eso es mucho más abajo, esa es mucho más severa también que la laringotraqueitis, se los digo porque le dio a mi hijo la bronquiolitis, esta otra es horrible, o sea, la bronquiolitis es una frecuencia respiratoria de 70, no menos, ¿no? O sea, espantoso. Muy bien. Finalmente, la laringotraqueitis espasmódica o pseudocrup, ¿no? En la cual el paciente durante la noche tiene dificultad, tiene estridor, tose estridor, pero en el día está súper bien, está normal, ¿no? Entonces, tose, estridor, tose, no hay fiebre. Y esto reacciona generalmente a los alergenos o al reflujo o al clima seco. Eso también le ha pasado a mi hijo, ¿no? En el día, súper tranquilo, feliz, corriendo. Y en la noche empiezan a toser, empiezan a tener esos episodios de estridor inspiratorio que asustan, ¿verdad? Tratamiento, algunos le dan corticoides inhalados, otros pueden humedecer el ambiente, de repente hay sequedad, ¿no? En el ambiente, frío, hay que ver eso, ¿no? O antirreflujo, vamos a ver, pero no es un tema para realmente asustarse. Entonces, aquí les dejo la diferencia entre la epilotitis, ¿no? Entre la laringitis subglótica o laringotraqueitis, y eso es el pseudocrup o falso crup, para que ustedes puedan checar la diferencia. Bien, lesiones benignas y premalignas, pues laringitis, esto está bien fácil, ¿eh? Laringitis agudas, sencillo, 3 a 5 días, ¿no? Disfonía, tratamiento antiinflamatorios, corticoides, reposo vocal. Y bacteriana, si es que necesitamos darle antibióticos. Laringitis crónicas, aquí vamos a ver dos tipos importantes, específicas cuando hay tuberculosis, granulomas, ¿ok? Reflujo, también da ciertos estigmas en la endoscopía. Y la inespecífica, pues vamos a ver, ¿no? Algunos casos puede tener como riesgo el cigarro o el alcohol. En los ancianos, importante, se llama presdifonía, ¿sí? Que ustedes van a notar que quien les habla por teléfono, sin verlo, es una persona adulta mayor. ¿Por qué? Porque la voz se vuelve más soplada, ¿ok? Las cuerdas vocales han perdido la tensión. Entonces, por esa razón, tú sabes que llamaste a tu enamorada y te contestó su abuelito. ¿Por qué? Porque la voz es más soplada, más apagada, ¿sí? La laringitis también puede ser roja, hipertrófica roja y blanca. Las blancas son las famosas leucoplasias precancerígenas, ¿no? Entonces, vamos a ver las rojas, vasculares, las blancas, leucoplasias y crónicas específicas. Esto puede ser una tuberculosis o un cáncer. ¿Ok? Entonces, esto no es tan importante. Lo que sí tal vez puede ser importante es esto, ¿no? Que ya estamos, chicos, por terminar. El reflujo, miren acá, como el esófago, cuando viene el ácido desde el estómago y llega al esófago, puede tranquilamente llegar a las cuerdas vocales. ¿A qué zona? A las aritenoides, ¿no? Y esto es muy frecuente en la consulta de otorrino. Si los pacientes vienen con disfonía intermitente, no todo el tiempo, sino doctora, en las mañanas amanezco con la voz apagada, pero durante el día estoy bien. Reflujo, ¿no? ¿Te duele la barriguita? ¿Tienes pirosis? No, siento sensación de cuerpo extraño, carraspera y se me va. Ese es el reflujo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Pueden llegar a producir granulomas. Acá, por ejemplo, hay un pequeño granulomita, si ustedes pueden ver acá, granulomita. Pueden producir también reacciones asmáticas o de broncoespasmo. O sea, el reflujo está por todos sitios, ¿no? Sobre todo por los malos hábitos alimentarios. Cenar tarde, acostarse pronto, comer grasa en la noche, eso está súper mal, ¿no? Entonces, hay que tratarlo definitivamente y se hace la diferencia entre el reflujo gastroesofágico, donde predomina el dolor y es acostado, ¿no? En cambio, el reflujo faringolaringio, no tiene dolor. Los pacientes están sentados, están sintiendo que la comida se les regresa, ¿no? Tiene que ver mucho con el estrés y los hábitos alimentarios, ¿no? Son personas delgadas, ¿no? Que pueden hacer su reflujo, ¿no? Vamos, entonces ahí va la diferencia, ¿no? Uno es de otorrino, el otro es del gastro, ¿no? En el reflujo esofágico lo que vamos a encontrar es el dolor, la esofagitis, ¿no? El esófago de Barré y todo eso, ¿verdad? Bien, y terminamos con los tumores de laringe, hablando de los tumores o pseudotumores benignos y los tumores reales, ¿no? Entonces, pseudotumores o lesiones y tumores benignos, luego vienen los malignos. En los tumores benignos tenemos al pólipo, los nódulos laterales, el granuloma y el edema de Renke. Y en los malignos o los benignos tumores
reales, ¿no? Tenemos los papilomas y los quistes. Miren, el pólipo de cuerda vocal es el tumor más frecuente o pseudotumor más frecuente, es en varones por exceso de la voz. ¿Okay? Es uno solo, exceso de la voz, varones. Tratamiento, cirugía, ¿no? Cirugía de la microcirugía laringe. Número 2, los nódulos de cuerdas vocales. Muy frecuente, pero en las mujeres. Estos son bilaterales, son en niños y en mujeres, ¿no? Profesoras, cantantes, típico en las cantantes, ¿no? Por estos tumores es que conocemos a cantantes nosotros, ¿sí? En el día están en la consulta y en la noche están cantando en la televisión. Así nos pasa. Entonces, tratamiento, foniatría o cirugía en casos extremos. Este edema de Renke se debe a la exposición a cigarro, básicamente cigarro y alcohol, ¿no? Este es un edema gelatinoso, submucoso, que se encuentra en las cuerdas vocales y que produce una voz extremadamente disfónica, ¿no? Entonces hay que operar, hay que quitarla porque son premalignos muchos, ¿sí? Y finalmente la intubación prolongada nos conlleva al granulomas laringeos, una intubación de más de 10 días, ya vamos pensando el día 12, va a ser traqueostomía porque, miren, por la intubación prolongada se puede producir el granuloma. Otra causa importante es el reflujo. ¿Okay? El reflujo también da granulomas o la tos crónica, ¿no? Tose, esos que tienen EPOC. Tosen y producen esa inflamación crónica que se llama granuloma. ¿Ok? Entonces hay que darle tratamiento pues con cirugía, ¿no? Con antirreflujo, etc. Y finalmente, los tumores producidos por, los pseudotumores, ¿no? Producidos por papilomavirus humano, ¿no? Las famosas condilomas en cuerdas vocales, por supuesto. Niños y varones. Niños por el contagio del canal vaginal de la madre, ¿okay? Recién nacidos, es muy triste. Estos papilomas se dan básicamente por los serotipos 6 y 11, ¿ok? Y hay que, en esos pacientes, invitarlos, ¿no? A usar las vacunas, ¿okay? La vacunación. Listo. Último tema, los tumores, eso es bien chiquitito. Los tumores de laringe son los más frecuentes en cabeza y cuello después de los tumores de la piel, ¿ok? Después de los tumores de la piel. Estos tumores de laringe van a afectar a adultos, sobre todo que fuman, ¿no? Sobre todo que toman. Hace ni un mes, un profesor de la universidad, un profesor muy querido, no era de medicina, falleció por causa de un tumor de cuerdas vocales. Fumaba mucho el profesor, joven, 55 años, y lastimosamente, bueno, lo perdimos, ¿no? Por el carcinoma epidermoide de cuerdas vocales. Otro factor de riesgo, aparte del cigarro, nunca fumen, es el papilomavirus humano. Entonces, este papilomavirus humano va a generar una displasia que luego se va a convertir, pues, en una neoplasia, ¿no? ¿Qué tenemos aquí como riesgo? Que tenemos como riesgo que los cánceres de laringe felizmente tienen buen pronóstico porque no hacen metástasis a los ganglios cervicales. ¿Qué significa? Que los cánceres de cuerdas vocales se quedan allí. El de glotis, ¿cierto? A diferencia del de supra y el de subglotis. Entonces, el cáncer de glotis es el de mejor pronóstico. Más frecuente, el carcinoma epidermoide. Los más frecuentes, ya saben, los de glotis, ¿no? Estos, histológicamente, cambian del estado escamoso estratificado a carcinoma epidermoide, ¿no? Y van a aparecer como una disfonía precoz, 2 a 3 semanas, una disfonía que no mejora. Entonces, ya saben ustedes, un paciente que tiene la voz cambiada por 2 a 3 semanas, inmediatamente endoscopía, porque estamos o podríamos estar frente a un tumor. Qué importante. Supraglóticos encima de la glotis, peor pronóstico, y subglóticos también. ¿Por qué? Porque los de supraglotis, como se van a presentar en una zona grande, en un espacio grande, que es el vestíbulo, ¿sí? Cuando uno se da cuenta que los tiene, ya están demasiado crecidos, porque el espacio es grande, ¿ven? En cambio, en la subglotis, la luz es más pequeñita, también tienen un espacio abierto y son de mal pronóstico y van a producir disnea y estridor. Entonces, los tumores de glotis, ¿qué producen? Producen disfonía. Los tumores de supraglotis, ¿qué producen? Disfagia, ¿cierto? Por problemas de la deglución. No pueden pasar los alimentos, ¿no? Porque están ocupando efecto de masa. Y finalmente los tumores de subglotis, problemas respiratorios, ¿no? Muy bien. Entonces terminamos con una imagen de una tumoración de cuerda vocal verdadera, izquierda,
está fija la cuerda vocal izquierda, no se mueve, probablemente es un tumor, ¿cierto? Vemos la imagen, tiene este paciente una adenopatía, una o más adenopatías fijas, grandes, más de 1 centímetro, no dolorosas, induradas, de bordes irregulares, adherida, eso es maligno. ¿Okay? Un ganglio benigno es móvil, delgadito, suavecito, remitente, no duele, ¿no? O a veces duele, ¿no? Pero los ganglios más de 1 centímetro, 1,5 centímetros, pues hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Acá las imágenes, por ejemplo, la tomografía, ¿no? Podemos ver acá con contraste, podemos ver todo el efecto de masa que está ocupando acá en la cuerda vocal izquierda, la nasolaringoscopía, biopsia e imágenes con contraste. Bueno, terminamos entonces las ideas a llevarse. Las cuerdas vocales están formadas por el músculo tiroritenoideo, check, eso ya lo vimos al principio de laringe. El músculo cricotiroideo es el único músculo inervado por el nervio laringeo superior, porque todos los demás están inervados por el nervio laringeo inferior o recurrente. El cricotiroideo es la excepción, es la oveja negra. Número 3, la cuerda vocal que más se paraliza es la izquierda, porque rodea el callado de la aorta y es la más larga. Número 4, la laringomalacia es la anomalía congénita más frecuente en la laringe en bebés casi recién nacidos. ¿Okay? Laringomalacia. Patologías en el recién nacido, laringomalacia. Es lo que más podríamos encontrar en laringe. En los niños, laringitis subglótica, ¿no? Croup viral, laringotraqueitis. Felizmente es lo más frecuente. Y en los adultos, los tumores. Tumor benigno más frecuente, el pólipo. Sin duda, en las cuerdas vocales es en varones. Y el cáncer de laringe es el carcinoma epidermoide, el más frecuente es en fumadores. Hay disfonía en cáncer de laringe, cuerdas vocales, glotis, disfagia cuando el problema está en supraglotis, cerquita de la faringe, y disnea y estridor cuando está abajo, cerca de la tráquea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, 3 o 4 preguntitas para terminar y decimos, niño de 7 años sin antecedente previo, súbitamente presenta disnea intensa, o sea, no tiene nada y de la nada, ¡pum!, disnea intensa. 2, estridor laringio, disfonía, insuficiencia respiratoria y agitación psicomotriz, le faltó la P. ¿Cuál es el diagnóstico? O sea, de la nada, ¿no? A ver, ¿será un tema de asma o espasmo bronquial agudo? Pero no tiene ningún antecedente de asma, ni de resfrío, ni de nada. No tiene nada. ¿Será una laringitis espasmódica? ¿Esta es la que se presenta en las...? No. ¿Será aspiración de sustancias tóxicas? Es un cuerpo extraño, ¿cierto? Súper bien. Subglótica nada que ver, pues, ¿no? Esos son más chiquititos. Entonces, un cuerpo extraño en laringe. ¿Okay? Número 2. Niño de 2 años extraído por la madre por presentar dificultad respiratoria. Refiere que inició con rinorrea, tos, fiebre e hiporexia. O sea, el niñito no respira bien, ha tenido su rinorrea, su cuadro viral, ¿cierto? O su cuadro infeccioso respiratorio alto. Examen, llanto disfónico, politirajes, estridor inspiratorio. Ok, estridor inspiratorio tengo 2 opciones. Tengo el croup o laringotraqueitis y tengo la epiglotitis. Tengo 2 opciones. Ok, ¿qué más dice? Aleteo nasal, orofaringe congestiva, murmullo vesicular presente. Entonces, no es neumonía, la orofaringe congestiva, pero dice rinorrea, tos, fiebre y por eso. ¿Qué le faltaría para que sea epiglotitis? Le faltan varias cosas, ¿no? Le falta que esté tóxico, le falta que tenga la posición de trípode, que tenga babeo o salivación. Entonces no es epiglotitis, ¡pum! La respuesta es laringotraqueitis, o sea, la otra. Recuerden ustedes, en laringe en niños con estridor inspiratorio tengo 2 opciones. O es epiglotitis o es laringotraqueitis. ¿Ok? Entonces, ahí va la respuesta porque es la D, laringotraqueitis. Nada que ver con bronquiolitis ni menos asma. Ok. Número 3, lactante de 4 meses de edad con rinorrea acuosa, tos leve y febrícula, o sea, los virus de siempre. Al tercer día, fiebre de 40, tos perruna. Eso es lo que le faltaba al anterior, pero no quita, que también puede hacer, ¿no? Acá también dice tos perruna, ronca y estridor inspiratorio. Estridor inspiratorio, 2 opciones. Recuerden aquí. Al estridor inspiratorio, 2 opciones, así. O es una epiglotitis o es una laringotraqueitis. Laringotraqueitis. ¿Ok? Entonces, tengo 2 opciones, pero una está más tóxico que el otro, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pum, 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 pum. No está tóxico, tiene la tos perruna, la edad, ok, pum, laringotraqueitis. ¿Ok? Ahí va. Y finalmente, uno de estos síntomas no es típico de la laringitis aguda catarral. O sea, una laringitis, ¿qué tendré? Obviamente, ¿no? Lo que tengo es disfonía, pues, ¿no? Obviamente. ¿Puedo tener tos?
Bueno, sí puedo tener tos. Dolor de garganta, dolor a la fonación, sí puedo tener. Pero disfagia, o sea, que se me ajusten los alimentos. No puedo pasarme, es difícil pasar los alimentos, eso se llama disfagia. Entonces, eso no es típico de una laringitis, eso es típico de un tumor de supraglotis, ¿cierto? Supraglotis. Y listo, chicos, entonces, ay, caray, falta una. Dice, niño de 1 mes que desde el nacimiento presenta estridor inspiratorio. Sus padres dicen que conforme pasa el tiempo, la intensidad del mismo es menor. La causa más probable es esta es papaya. Una pregunta de estridor en los niños que conforme va creciendo, va mejorando. ¿Cuál es esa? A ver, chicos, en el chat. Fácil, ¿no? D, súper bien. Es una laringomalacia. ¿Listo? B. Una más dice, ante un niño de 2 años de edad que estando previamente sano, se despierta bruscamente por la noche con tos perruna, estridor y dificultad respiratoria. Pulso acelerado y afebril, no tiene fiebre. ¿En qué pensamos? Estaba sano en el día, pero en la noche, pum, 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 pum. ¿Qué es eso? La tos perruna. ¿Cómo se llama? Laringitis espasmódica o pseudocrup, ¿no? Falso crup o pseudocrup. ¿Ok? Y ahí va. Listo, chicos, entonces, epilotitis no era, esa es la anterior, esta es espasmódica, ¿cierto? El pseudocrup o falso crup. Esa, claro que sí. Muy bien. Entonces, chicos, me ha encantado estar con ustedes. Han estado muy activos hoy. Espero verlas la próxima, no sé si en virtual o en presencial. Ya les estaremos informando. Si tienen alguna duda, tienen allí mi correo. Y les deseo que pasen una linda tarde. ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Entonces, un lindo fin de semana también para ustedes, ¿eh? Que les vaya súper bien. Me ha encantado estar con ustedes. Adiós.